Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Primer movimiento. 8 de la mañana con 5 minutos, ya estamos en Primer Movimiento en televisión a través de TV UNAM. Estamos, por supuesto, en Radio UNAM desde las 7 de la mañana. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días, Juana Inés. Wildman Blues fue lo que estábamos escuchando en esta banda de jazz comandada por Woody Allen, en la que suele ser el solista. Ese muchacho a todo le hace, ¿verdad? Sí, ¿no? y lo hace muy bien. Es, por supuesto, un intérprete del clarinete muy avesado y muy feliz, ¿no? Sí. Hay quien dice que de pronto se aparece como en ciertos clubes de jazz en Estados Unidos. De pronto puede uno aparecerse por esos clubes y encontrarse con Woody Allen. Sí. Pero bueno, pues así pasa. De pronto son las 8 de la mañana con 6 minutos. Tenemos unas 2 horas llenas de información. Qué bueno que están con nosotros y nos vamos de una vez a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto se dio a conocer que existía una lista de 122 objetivos prioritarios. En 2017 la PGR publicó un informe afirmando que 106 habían sido neutralizados. Fíjate nomás. La semana pasada, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que miembros de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Armada de México detuvieron a José María Guízar Valencia, alias el Charlie o Z43, líder de los Zetas y considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. El funcionario dijo que esta captura fue resultado de la labor de investigación de los elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con los organismos de inteligencia civil. Joel Salas Suárez, comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, destacó que la captura de estos líderes constituye una de las prioridades del gobierno para salvaguardar la seguridad y paz dentro de México. Y a partir de estos anuncios de este fin de semana del 2017 que ha hecho el gobierno federal, vamos a hablar sobre la pertinencia de los objetivos prioritarios en el contexto actual del crimen organizado con el doctor Juan Salgado. Él es profesor del CIDE. Buenos días, Juan Salgado, gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos al auditorio. Sí. Buenos días, Juan. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo lees tú estos golpes a los objetivos prioritarios? Bueno, me parece importante que, por supuesto, se capture a estos delincuentes porque han causado un daño social muy fuerte y además pues han lesionado bienes jurídicos no solo de los ciudadanos, sino también del Estado. En ese sentido, pues por supuesto que es importante que se les capture. Y asimismo, pues si ya vamos en el 106 de 122, significa que ha habido pues un esfuerzo muy importante por ir tras los delincuentes. Sin embargo, esto es una parte muy pequeña de lo que hay que hacer en términos de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Tenemos retos todavía muchísimo más fuertes. Si se captura un líder, vamos a tener más líderes e incluso fragmentación de cárteles, que es lo que ha pasado claramente con los Zetas. La captura anteriormente del Z40, del Z42, pues han llevado a fracturas importantes de los Zetas, que también, al ser un cártel tipo franquicia, pues ha generado, digamos, muchísima más peligrosidad en algunos de estas decisiones, en el daño social que provocan. ¿A qué te refieres con un cártel tipo franquicia? Bueno, en realidad se trata pues de un cártel que inició, como lo sabemos, con miembros que escaparon del ejército, que pasaron a formar parte de la delincuencia organizada y que, sobre todo entre Tamaulipas y Nuevo León, empezaron a formar, digamos, la estructura formal del cártel, pero más allá de eso, pues empezaron a tener una ampliación por todo el territorio nacional, a través de la cual pues se fueron aliando con distintos líderes delictivos locales, que ahí es donde me refiero que es una especie de franquicia, es decir, los Zetas, que originalmente se le llama Zeta a algunos mandos militares, pues fueron
digamos, teniendo alianzas con distintos grupos delictivos, fueron expandiéndose y siempre con esta característica de ser muy violentos y de tener, además del narcotráfico, pues actividades muy ligadas con distintos tipos de extorsión, distintos tipos de daño social, y así es como, digamos, llegaron a casi todo el país. ¿Cómo se establecen esos objetivos prioritarios, Juan? ¿Hay una metodología, hay una pauta a seguir para definirlo así legalmente? Bueno, en realidad no hay una metodología, pues más que nada se refieren pues a la visibilidad y al nivel de peligrosidad de distintos líderes. Aquí es importante señalar que pues hace falta en efecto tener más información de inteligencia y tener mucho más rigor en cómo se atiende esta pequeña parte, digamos, de la política antidrogas, y sobre todo pues que nos den cuenta de por qué lo hacen y cómo lo hacen. Yo celebro mucho la decisión del Pleno del INAI. Es información que debe ser pública y sobre todo creo que establece un precedente muy importante sobre qué información debe ser clasificada y reservada en materia de seguridad. Es decir, si bien tiene que haber en términos de seguridad nacional alguna información que no se pueda dar a la ciudadanía por motivos de las investigaciones que están en curso, de proteger información valiosa para la seguridad nacional, esto definitivamente me parece que es algo que sí debemos conocer y sí se establece un antecedente importante. Más allá de eso, pues bueno, es en términos de las órdenes de aprehensión que hay en contra de estas personas, el conocimiento que se tiene de su capacidad de liderazgo y además pues de la capacidad que tienen para movilizar a la delincuencia organizada. ¿Puedes ahondar un poco más en lo del INAI, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, pues a pesar de las reformas que hubo en materia de transparencia recientemente, la seguridad sigue siendo un tema en el cual no hay mucha claridad en torno a qué debe ser público y qué no debe ser público. En ese sentido, pues sigue sujeto a interpretación qué es seguridad nacional y en ese sentido qué se puede reservar o qué se puede clasificar como información que no está disponible a la población. Y pues debido a que es un tema que interpreta la autoridad, de pronto pues tenemos cuestiones como profesionalización, que realmente no es algo que debería afectar, digamos, los grandes operativos, la gran lógica de que debe permanecer en secreto y que, bueno, es casi imposible como ciudadano, por medio de una solicitud de acceso a la información, obtener datos o incluso documentos sobre planes de estudio de policías en el ámbito federal, en el ámbito local, y en ese sentido pues es importante que se revise por parte del INAI y que haya un pronunciamiento claro sobre la información que debe ser pública. Esta parte de la señalización de toda esta red delictiva de 122 objetivos, hay una manera también de ahondar en las redes sociales, en el tejido social que se rompe con la participación de estos grupos y pensar cómo se recuperará, cuáles son las consecuencias de haber destruido estas cabezas, qué pasa con las familias, los jóvenes involucrados en estas redes de una manera obligada, un poco esclavizada a participar con ellos. Sí, por supuesto. Bueno, pues me parece que es un tema muy complejo. En este momento estoy en Michoacán y la semana pasada estuve en Nuevo León, y en ambos estados he tenido la oportunidad de ver qué es lo que sucede una vez que se retira la delincuencia organizada, es decir, se captura o se logra neutralizar una plaza, como se dice, y lo que queda detrás pues son un grupo de jóvenes que siguen armados, hay que decirlo, porque neutralizar una plaza no implica, como en muchos otros sitios, quitar las armas a los jóvenes. Siguen armados y siguen pues acostumbrados a obtener dinero, no digo fácil, pero sí de esa manera. Y en ese sentido pues continúan ciclos de violencia social muy complejos que ya no son necesariamente ligados al narcotráfico, porque obviamente este tipo de actividad se ve alterada por lo que pasó, por digamos la neutralización de la plaza, y pues los jóvenes empiezan a involucrarse en distintos tipos de actividades, primero antisociales, después delictivas y después delitos de alto impacto, definitivamente. Entonces, pues tenemos comunidades muy lastimadas ya por la actividad que hubo en primer lugar del narcotráfico, que es muy violenta, después de la manera en la que se saca o se libera a las zonas del narcotráfico, que también es muy violenta cómo se recuperan estas plazas, y finalmente pues quedan con fenómenos sociales complejos
por todos estos jóvenes que continúan en la comunidad, que trabajaban para los cárteles y que ahora, pues bueno, siguen armados, tienen recursos todavía y siguen pues acostumbrados a vivir de una manera delictiva. Entonces, a ver, ¿a qué sí se refiere con neutralizar una plaza? Bueno, en realidad pues la neutralización es muy relativa. Si bien se captura a los líderes, esto fractura evidentemente los cárteles, hace pequeños cárteles que suelen ser, o pequeños grupos delictivos, ya no cárteles, perdón, que suelen ser pues más violentos, más parecidos a los mercenarios y con menos organización formal. Entonces, pues la neutralización simplemente pues consiste en la captura, en la desarticulación de los cárteles, lo cual pues bueno, lo vemos en los medios de comunicación. Sin embargo, de lo que no se nos da cuenta es de que quedan pues todos estos factores de riesgo muy fuertemente potenciados en las comunidades, porque pues son jóvenes que ya crecieron acostumbrados a una lógica delictiva. Pensemos en 4 o 5 años, que tal vez a nosotros no se nos hace nada, pero 4 o 5 años son decisivos en la vida de un adolescente. Y un chico que entró a los 15 años a ser sicario y hoy tiene 20 años, no sabe hacer otra cosa, no conoce otro tipo de vida. Entonces realmente ahí es donde tenemos que cuestionarnos cómo reconstruimos estas vidas. Claro, creo que hablaste de medios de comunicación, lo mencionaste de pasada y creo que es fundamental. O sea, mientras estemos pensando, mientras sea un hecho para los medios, digamos, mientras sean todos cosas que se hacen para que se puedan televisar, ¿no? En un momento, una captura, un personaje, un anuncio, entonces nadie se va a preocupar por el trabajo que se tiene que hacer en las comunidades hasta que venga otra captura del que se quedó en lugar del que habían capturado hace 2 años. Así es, y yo repito, capturar a estos delincuentes es importante porque sí han hecho mucho daño social y celebro, por supuesto, que los capturen y celebraría mucho más que de verdad se haga justicia seria y una justicia muy simbólica que nos dé un mensaje fuerte de Estado de Derecho. Creo que eso sería lo ideal. Sin embargo, más allá de esto, pues tenemos un trabajo social muy fuerte por delante y para terminar, no para terminar, pero más bien para controlar la actividad del narcotráfico, pues tendríamos que pensar en otras opciones. Tendríamos que pensar en inteligencia financiera más fuerte, en la capacidad en contra del lavado de dinero, en términos de cómo las empresas lícitas colaboran con la delincuencia organizada. Digamos, todo eso se tendría que hacer a la par de las detenciones, que es donde todavía hay mucho trabajo por delante. Te respondería Hacienda que ya tienen la ley contra el lavado. Sin duda, y me parece que la ley es muy importante, pero como esa ley tenemos tantas, que desafortunadamente pues quedan muchas de ellas en letra muerta. Sí, tenemos muchas lecciones que aprender de Latinoamérica, justamente como lo que señala, los pequeños grupos se convierten en grupos mucho más violentos, como ha pasado tanto en Perú como en Colombia, como en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, en la que muchos grupos paramilitares contratados por políticos en ascenso se convierten después en células independientes con un programa de saqueo propio y de intimidación que hemos visto, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, cómo funcionan en este pequeño laboratorio en el que rápidamente estas condiciones son muy observables, ¿no? Lo que pasa en México en años, en países, en situaciones como El Salvador, pueden observarse en un par de años o en 3 años, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que tenemos que voltear a ver la experiencia latinoamericana en términos de la peligrosidad social de estos grupos, del daño que han causado a distintas comunidades, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Centroamérica, sin duda alguna, lo que está pasando también en Honduras, en términos de cómo se ha combatido frontalmente algunos grupos delictivos. Sin embargo, que esto no ha representado que sigan activas estas personas que colaboraban con los grupos y que siguen generando daño social. Claro, pero es muy difícil ver seriamente y con cierto optimismo estas detenciones después de casos como el del Chapo. Sí, claro. Sobre todo, pues bueno, yo lo que sí quisiera ver es que después de la detención tengamos pues una actividad muy contundente judicial y que sí se pueda pues lograr pues sobre todo en el ámbito judicial ya sentencias muy firmes que generen también jurisprudencia
y que nos den pues la posibilidad de actuar de manera, sobre todo que sea un mensaje de que algo está pasando contra quien rompe la ley de esta manera tan flagrante. Y pasa también por el sistema penitenciario, pasa también por qué estamos entendiendo, por condenas que estamos entendiendo, por sistemas de corrección y de readaptación social. Sí, en efecto, aquí hay una parte penológica que sin duda alguna es muy importante. ¿Cómo estamos castigando a estas personas? ¿Cuáles son los tipos de sentencias? Y además, sobre todo, pues, ¿qué tanto deja esto a la sociedad a fin de cuentas, ¿no? Es decir, sí podemos tener de pronto, he visto algunas sentencias larguísimas, pero lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa con los activos de estas personas, si realmente estamos recuperando esos activos, usándolos de alguna manera que sean convenientes para digamos, resarcir el daño que se causó. Y bueno, pues de ahí viene pues una serie de procedimientos que deben ser seguidos por las procuradurías, por las instancias de justicia, para asegurar que no solo se mete a la cárcel a estas personas, sino que también pues hay cierta posibilidad de resarcir el daño a las víctimas, sobre todo. Y también se va rastreando cómo fue que operaron de manera tan impune, ¿no? Sí, o sea, ¿quién se dio la vuelta? Y hay que decirlo que la investigación profunda debe llegar hacia los empresarios que colaboraron con lavado de dinero y a través de empresas lícitas para, digamos, blanquear los fondos que vienen de estas operaciones ilícitas, pero también, por supuesto, toda la cadena que hay en términos de autoridades que colaboran con ellos. No lo digo yo, los grandes teóricos de la delincuencia organizada, James Finkenauer, Letizia Paoli, lo dicen muy claro y son contundentes. La delincuencia organizada no puede persistir sin colaboración del Estado. ¿Por qué? Porque requiere de aduanas, porque requiere de policías, porque requiere de operadores del sistema de justicia que permitan que la delincuencia organizada. No estamos hablando de pequeñas cantidades, no estamos hablando de situaciones nimias, son toneladas de droga que cruzan fronteras, son toneladas de bienes ilícitos, son millones de personas que son ilegalmente traficadas, y en ese sentido pues tenemos una colaboración de distintos estados en todo el mundo para que esto suceda. Entonces también es importante que la justicia dé cuenta de quiénes, sobre todo ahora que tenemos un sistema nacional anticorrupción, de quiénes en el estado han colaborado con los delincuentes para que esto suceda. Pues sí, todos son buenos planes, pero no hay en un país donde no hay Procuraduría General, ¿no? Donde no hay un procurador, donde tampoco hay un fiscal, y esto no avanza, no parece que pueda uno tomarse muy en serio estos, o sea, más allá de que digas que está bien, como nos decías tú, no se puede uno tomar muy en serio estas cosas. Sí, en efecto, la política debe ser integral y sobre todo, pues ya a estas alturas, pues los ciudadanos no podemos conformarnos con que nos digan capturamos a un capo. Creo que ya hemos tenido además pues suficiente información sobre capturas falsas y sobre todo, bueno, la ciudadanía ya lo ha visto, ha sido muy mediático el caso Florence Cassé, etcétera, que tenemos pues a veces montajes incluso con respecto a capturas, pero más allá de eso, me parece que lo que yo he tenido oportunidad de ver en el sistema penitenciario, sobre todo a partir de la encuesta a centros penitenciarios federales del CIDE, pues es la posibilidad y de hecho algo muy frecuente de que hay personas a las que capturan y las obligan a autonombrarse líderes de un cártel o representantes de un cártel en su localidad. Entonces realmente pues si tenemos toda esta simulación, incluso en las capturas, es decir, todas esas personas que yo he entrevistado en los centros penitenciarios que me dicen, pues bueno, es que a mí me pidieron, yo sí reconozco que yo transportaba droga en mi vehículo, pero me pidieron que dijera que yo era el líder de este cártel en esta zona de Guerrero. Entonces, pues realmente uno ve ahí que pues, y me dice, me llevaron al noticiero y me dijeron que lo dijera enfrente de todos. Entonces realmente pues estamos viendo que incluso en el terreno de las detenciones pues hay mucha simulación. En este caso pues obviamente tenemos a la persona, es un capo muy conocido, entonces no hay manera que se simule.
Sin embargo, pues ya la desconfianza está ahí por todo lo que ha pasado y tenemos pues desafortunadamente pues una política que no nos convence a la ciudadanía. Uh-huh. En el sistema penal que nos gobierna existe ¿qué peso tiene la autoincriminación? ¿Qué peso tiene esa parte, Juan? ¿Es posible que funcione como un testimonio de primera mano solvente? No debería ser. En realidad pues es un error, una falla procesal, y vamos, pues cualquier pasante de derecho debería poder liberar a una persona que se puede probar que fue autoinculpada. Sin embargo, pues con la disfuncionalidad que todavía hay en nuestro sistema de justicia, pues estos testimonios muchas veces son utilizados como válidos, y desafortunadamente pues esto permite que pues personas sean indebidamente procesadas o de plano pues sean falsamente acusadas. Entonces sí, técnicamente por supuesto que nuestra misma legislación no debería permitir este tipo ni de detenciones ni de procesamientos. Sin embargo, pues tiene lugar debido a las disfuncionalidades del sistema. Pues bueno, muchísimas gracias Juan Salgado por esta conversación. Creo que es muy importante. Nos quedamos con esta idea de qué pasa después de las detenciones, quién se ocupa de los lugares donde campeó durante tanto tiempo el crimen organizado, donde tantos jóvenes no tienen, pues era su modus vivendi, o fue como aprendieron a trabajar, o fue en lo que aprendieron a trabajar, y de pronto se les deja sin mayores opciones. ¿Qué pasa con esas comunidades? Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Con mucho gusto y muchos saludos para todos. Gracias. Claro que sí. Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Nos vamos con música. Con música, Corsiña de Verão, de Olinda. Porque que o sol nunca brilha quando eu fico de férias, aos fins de semana ou nos meus dias de folga. Eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu andei ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava todo o meu ouro por pouco do teu bronze, uma corzinha de verão. Vento, eu na praia levar com o vento, arrugar pragas e a culpar São Pedro, que não fiz eu ao céu. E tento, juro que tento imaginar bom tempo, espalho o protetor solar e estendo o corpo num museu. Porque é que tudo conspira contra a minha vontade? Sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada, traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. E eu andei ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava todo o meu ouro por pouco do teu bronze, uma corzinha
Nota Internacional. En Siria continúa la guerra a pesar del anuncio de las diferentes potencias del triunfo sobre los miembros de ISIS. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, celebrado el mes pasado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico ha recuperado casi el 100% del territorio que los yihadistas controlaban en Irak y en Siria. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Siria anunció el viernes la derrota total de los miembros de ISIS en las provincias de Hama y de Alepo. Sin embargo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en lo que va del año, ISIS ha expandido su control en cerca de 110 ciudades y poblados de ese país en una estrategia de guerra de guerrillas. Por otra parte, la situación en Siria se ha complicado. Turquía ha lanzado ataques en territorio sirio contra grupos que considera terroristas, mientras que Israel lanzó su mayor ataque a ese país en más de 3 décadas en represalia por el derribo de una de sus casas en una operación contra objetivos iraníes. Analizaremos la cobertura a las diversas victorias, entre comillas, sobre ISIS que se han dado últimamente, lo que implican, lo que muestran y lo que ocultan. Y nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Muchísimas gracias, doctor Moisés Garduño, por estar de vuelta con nosotros. Juana Inés, muy buenos días a Miguel Ángel. Estoy aquí a sus órdenes y pues saludándolos en este gran conflicto y dándole seguimiento a todo lo que hemos estado diciendo en etapas anteriores. Aquí con mucho gusto y también saludando a nuestro amable auditorio. Ya llevamos varias semanas, Moisés, de que aparecen, sobre todo en los medios internacionales, en los de mayor audiencia, se escucha que ya está liberado Alepo, hacen entrevistas a la gente que dice ya puedo salir al cine, ya se acabó todo, y no parece que sea así. ¿Cómo lo lees tú? No, todavía no, y lamentablemente, ¿no? Aunque la derrota de la Organización del Estado Islámico en 2 ciudades importantes, Mosul en Irak y Raqqa, la antigua capital, pues debió materializarse en mejores condiciones para gestionar el conflicto en Siria. Lo cierto es que lo ocurrido en el último año en el terreno pues ha evidenciado el advenimiento de una nueva crisis geopolítica, ¿no?, en la región. Esto debido, desde mi punto de vista, al enfrentamiento de facto de varias fuerzas militares institucionalizadas en lo que pues yo he considerado como una serie de ofensivas tácticas de baja intensidad. Los actores de esta nueva etapa geopolítica pues son las fuerzas estadounidenses, rusas, sirias, turcas, kurdas, iraníes e israelíes, más algunos proxies debilitados, que es aquí donde incluimos al Estado Islámico todavía, particularmente esta organización y algunos grupos que dependen todavía de Al Qaeda y que se han replegado particularmente en 2 zonas del país. La primera, que es la frontera que hace Siria con Irak, en la zona de Al-Qaim, donde está también muy cerca de la provincia de Sinjar o Singal y la de Deir ez-Zor. Y la otra es al sur, justamente muy cerca de los Altos del Golán, que ahorita están también en una situación pues muy crítica debido a lo que ya comentaban, que tiene que ver con el derribamiento del F-16 israelí. Esto obviamente pues hace que las fuerzas militares de estos países que acabamos de mencionar sigan utilizando el discurso del combate contra el terrorismo, al existir todavía estos grupúsculos o esas organizaciones debilitadas, con el claro objetivo de expandir pues sus respectivas zonas de influencia en el país a costa de la situación política y social que vive Siria, todavía aprovechando la reagrupación de algunas fuerzas que ellos tienen en el campo de operaciones. Por ejemplo, si vemos el mapa de Siria, vamos a ver y recordar que pues en días pasados, para ser precisos, en los primeros días de febrero y finales de enero, Turquía desafió el balance de poder al atacar el cantón de Afrin, que gobernaban las fuerzas kurdas del YPG, esto al norte del país. Es necesario recordar que estas fuerzas kurdas fueron totalmente respaldadas por Estados Unidos y que el día de ayer todavía se derribó un helicóptero más de los turcos por parte de las fuerzas kurdas. Otro ejemplo es el 3 de febrero, cuando un avión Su-25 ruso fue derribado por
algunas fuerzas islamistas en Siria. Otro ejemplo ha sido también pues lo que acaba de ocurrir con el F-16 israelí y el avance que ha tenido Irán y Hezbollah hacia el sur de Siria, acercándose cada vez más a la frontera con Líbano. Entonces, todas estas, digamos, como veníamos comentando, con batallas u ofensivas tácticas de baja intensidad, lo que están provocando pues son más muertos y una tensión geopolítica pues no vista antes en el conflicto, que pues tiene que ver básicamente con la preocupación que tiene Israel ante el avance de Irán y Hezbollah en el sur de Damasco y casi ya a unos 20, 30 kilómetros de las zonas que controla en los altos del Golán, lo cual pone en serios aprietos a la capacidad disuasiva israelí, que con el derribamiento del avión del día de ayer, prácticamente se pone en tela de juicio la autoridad suprema que tenía Israel como potencia militar dominante en la zona, sin ayuda de Estados Unidos. Esto es como una zona, como una fuerza autónoma. Por supuesto que Israel tiene ayuda de Estados Unidos, como lo tiene Siria de Bashar al-Assad, pero me refiero a una situación geopolítica regional donde históricamente Israel había sido desde prácticamente los años que siguieron a la Guerra de los 6 días, desde los años 70 en adelante, una fuerza capaz de intervenir militarmente en la zona del Medio Oriente sin tener el beneplácito o el respaldo de fuerzas militares estadounidenses, ¿no? Y esto no había ocurrido hasta prácticamente lo que está pasando ahora en Siria, pero se ha puesto en tela de juicio por el fortalecimiento de Hezbollah e Irán. ¿Y cuál es la intervención de Estados Unidos en todo esto? En un momento, además, en el que está el presidente Trump acaba de presentar o está a punto de presentar su proyecto de presupuesto y le da muchísimo más presupuesto a lo militar. Recordemos que en diciembre del año pasado también Estados Unidos presentó su programa de seguridad nacional y en algunos espacios estuvimos diciendo que la principal amenaza a la seguridad estadounidense pues era el mismo Donald Trump. No hay una estrategia ni una connotación de figura mediadora de Estados Unidos en Siria, al menos. Para mí todo este escenario complejo que acabamos de mencionar en Siria lo que hace es fortalecer la narrativa rusa más que de la estadounidense, de la imperiosa necesidad, voy a poner algunas comillas por ahí, de que Moscú mantenga su presencia en Siria, no como un país bélico y aliado de Bashar al-Assad como en la etapa anterior, sino como un mediador necesario que en esta etapa pueda gestionar el camino a la paz o al menos vender esa narrativa a la opinión pública internacional, mientras a la opinión pública rusa le venderá la narrativa de la necesidad imperiosa de defender los intereses nacionales que tiene Rusia en el Mediterráneo, particularmente en Tartus, en la zona de la Takia. En este sentido, lo digo yo por Rusia y no por Estados Unidos, porque es Rusia el actor que en esta crisis que estamos viendo tiene las mejores relaciones diplomáticas, económicas, geopolíticas y militares con todos los actores involucrados en la arena siria. Tiene excelentes relaciones con Israel. De hecho, después del derribamiento del F-16, la primera llamada que hace Vladimir Putin después del incidente es justamente a Benjamin Netanyahu para pedirle, o al menos hablar del incidente, y pedirle que no escale el conflicto para que no hubiera más respuestas que pudieran poner esto en una escalada del conflicto peligrosa. Al mismo tiempo, Vladimir Putin tiene una excelente relación, no solo con Bashar, como es sabido en estos últimos años, sino también con el mismo Irán, a través del jefe de las fuerzas especiales, que es Suleimán Al-Qasem, ¿no? Que es uno de los militares más importantes, que ha hecho grandes estrategias militares ahí en el terreno sirio. También, pues digamos, con el permiso de Siria, asesorando al ejército, y con otros actores también, como por ejemplo con Turquía, con respecto a la tensión que tienen con los kurdos. Entonces Vladimir Putin tiene
una situación de mediador muy interesante, muy fuerte, que prácticamente lo hacen un actor necesario en el escenario sirio, y no tanto así Estados Unidos, que me parece ser un actor más fuerte en el sentido de la retórica, de los tweets, de la situación económica, de la reestructura, digamos, comercial a nivel mundial, con todo y el escándalo que tiene en la salida de la UNESCO, la salida o la amenaza de la salida del Telecán, la salida de, o las críticas los instrumentos de cambio climático, más que en términos, en hechos, en el terreno sirio, ¿no? Este sería mi análisis con respecto a Estados Unidos, dándole más peso a Rusia. ¿Se puede acabar con ISIS? ¿Es posible eso? La lucha que ellos están haciendo ahora en esta nueva etapa, me parece que no tiene el objetivo de terminar con ISIS, Miguel Ángel, sino más bien tratar de gestionar y controlar la siguiente etapa de pacificar Siria, pero manteniendo zonas de influencia en el país que les permitan incrementar su agenda de poder particular a todos los actores que hemos mencionado. De hecho, aunque se han mencionado muchas victorias, todos los actores involucrados mencionan la narrativa de la victoria. Todos derrotaron a Estado Islámico, todos derrotaron a sus némesis en el escenario geopolítico, pero en realidad es que la situación todavía es muy volátil, y el hecho del F-16 israelí nos lo demuestra aún más. ISIS va a seguir como como un discurso, como un objetivo a seguir, mientras persistan también estos objetivos por crear zonas de oportunidad para estos actores en Siria. No se puede terminar tan fácilmente, ya en términos militares también, con una organización que históricamente hemos visto cambia constantemente dependiendo de los actores, factores e intereses que les estén apoyando. En este caso muy particular, ahora vemos grupos, por ejemplo, aliados a Al-Qaeda, estando muy cerca de la frontera con Israel y de los Altos del Golán, pues dando muchísimo apoyo, al menos en el ámbito táctico militar, a las operaciones militares israelíes. Esto es lo que estamos viendo ahora prácticamente en el sur de Siria, porque ahora el gran interés, por decir un ejemplo más, de Israel es incrementar una zona de colchón, una buffer zone, como se le llama en términos militares, de los Altos del Golán hacia 40 o hasta 80 kilómetros en adelante, casi llegando a tener un control lo más amplio que se pueda desde esa zona, en lo que se conoce como la zona de Quneitra. También esto es evidente que va a tratar de hacer uso de muchos grupos, incluyendo los islamistas que acabamos de mencionar, porque necesitan infantería para este tipo de operaciones y no solamente el poder aéreo que caracteriza mucho a las operaciones militares israelíes. Pero, por el otro lado, para que veamos un poco más de lo complejo de este conflicto, el líder de Hezbollah, ante el derribamiento del F-16 de ayer, Hassan Nasrallah, lo que hace es declarar el inicio de una nueva era estratégica, cierro comillas, en contra de Israel, precisamente porque el derribamiento de este F-16 para ellos es una gran victoria estratégica. Tal vez ambas narrativas vendan su versión de los hechos de una forma heroica y victoriosa, pero lo que sí es verdad es que desde los años 80 no se derribaba un F-16 israelí en territorio sirio, y también es cierto que desde ese mismo año los israelíes tampoco incursionaban de una manera tan directa en el país que comanda ahora Bashar al-Assad. Y desde esos años hasta hoy, pasando por la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah, ahora parece que Hezbollah está concentrando una de las principales alianzas con más actores en contra de Israel jamás vista en los últimos 40 años. Estamos hablando de grupos como, obviamente, Hezbollah, pero también
Siria, partidos iraquíes que luchan para la liberación de los Altos del Golán, estamos hablando de facciones palestinas, estamos hablando de grupos en Afganistán, en Pakistán, que están totalmente críticos de la situación que vive ahora Palestina con respecto a lo que ha ocurrido con Jerusalén. Tenemos, por supuesto, las guardianes de la revolución en Irán. Es decir, hay una situación de disuasión estratégica muy fuerte que ha llevado justamente a los analistas en los últimos días a decir que la situación del conflicto entre Israel y sus enemigos en el terreno sirio no puede llevar a una escalada del conflicto porque el timing no es el adecuado. No se han medido muy bien las capacidades disuasivas de grupos como Hezbollah. Solo por dar un ejemplo, en el año 2006 Hezbollah tenía 15,000 misiles de corto y mediano alcance para defenderse de los ataques aéreos israelíes. Ahora tienen, de acuerdo con algunos grupos, think tanks o algunas organizaciones como The Crisis Group, tienen más de 150,000 misiles listos de mediano, corto y largo alcance, listos para ser, pues ahora sí, utilizados en contra de los F-15 y F-16, como acaban de ver. Aparte de eso, la, digamos, cantidad de efectivos que tiene Hezbollah ha incrementado enormemente. La experiencia que le ha dado la batalla en Siria a partir de la batalla de Qusayr empoderó directamente a Hezbollah a tal grado de que algunos hablan de que la organización tiene listos para presentar batalla en 24 horas 45,000 efectivos y un número muy elevado, que no determinan exactamente la cantidad, pero es muy elevado de reservistas y voluntarios que pueden ir a una situación bélica. Entonces, la capacidad disuasiva de todos los bandos está ahí y esperemos que no detonen una escalada, pero justamente por esto Estado Islámico y los islamistas no van a desaparecer porque sirven de lo que siempre han servido, como un comodín y como un discurso para tener actividades en el terreno. Esto es muy interesante, ¿no? La utilidad que han tenido los islamistas, Al Qaeda, ISIS, se les ha llamado de diferentes maneras y han tenido diferentes nombres, pero han sido siempre un pretexto dentro de diferentes discursos, diferentes formas de explicarse. Creo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es mucho más importante la utilización que se hace de ellos en el discurso. Exacto. En la oratoria y la retórica que promueve ciertos valores y ciertas formas de conducirse en un gobierno, que lo que realmente se hace. Pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué sabemos de Siria adentro? ¿Qué pasa con Bashar al-Assad? ¿Qué pasa con la gente? ¿En qué estado quedan? Bueno, ahora lo poco que sabemos es que hay un interés por parte de Bashar al-Assad de reiniciar una imagen de Siria como si la guerra ya hubiera terminado. Hay una serie de propaganda muy grande en la esfera pública transnacional por estos organismos gubernamentales, de incentivar el turismo, por ejemplo. Empezaron a reanudar vuelos a Damasco, ¿no? Directamente. Por ejemplo, también hay una narrativa de pacificación con base en lo que está liderando Rusia en las conferencias que comenzaron en Astana, que se retoman muchas cosas en Ginebra, pero lo que sabemos muy poco es de la oposición, ¿no? De la oposición siria, que se fue cada vez más islamizando, al grado de que hubo mucho disenso al llegar a las pláticas. Y en ese sentido, pues hay una especie de obstáculos muy grandes para llevar a un plan que tenga que ver con todos estos grupos que acabamos de mencionar, incluyendo los kurdos, ¿no? Es una situación muy compleja. Yo no hablaría de estancamiento como muchos colegas lo hacen. Yo hablaría de una tensión constante, porque puede haber mañana otro incidente en la zona kurda, otro incidente en el sur igual de los Altos del Golán, y esto puede generar nuevas más crisis humanitarias, ¿no? De las que vimos apenas había iniciado el conflicto.
Lo que sí sabemos es que hay pues también una severa crisis de gente que ha salido del país, que quiere regresar, pero que teme represalias por parte del gobierno, porque el gobierno es el que controla pues todo lo que tiene que ver con la migración, con los pasaportes. Ahora están tomando muchas, digamos, prerrogativas para ver quién va a habitar las casas que se dejaron durante la guerra, ¿no? El ejemplo de Alepo es muy interesante. Apenas lo que sabemos también es que el gobierno sirio se acaba de hacer pues de cerca de 1.200 kilómetros del país cuando liberó supuestamente de ISIS, ¿no? La parte rural de Alepo, algunas zonas de Homs y de Idlib, pero esto implica algunas estrategias de repoblamiento que obviamente cambian el sentido estratégico de esas zonas que eran totalmente, al menos en gran parte, anti-régimen, y que seguramente ahora con el control del gobierno pues cambiarán su orientación estratégica con población pro Bashar al-Assad e incluso población, como se vio en Alepo occidental y también en Alepo oriental, de personas que venían de Afganistán, personas que venían de Irán y personas que habían apoyado pues al régimen de Bashar al-Assad y que ahora están pues teniendo algunas casas en esta estrategia de repoblamiento, que no es algo exclusivo de lo que acaba de ocurrir en Siria, ocurre en todas las guerras, pero esto no es una justificación para señalar este tipo de actos, ¿no?, que ocurren en el terreno. Entonces la situación dista mucho de ser una situación calmada, gestionable. Ahora hay tensiones por lo que acaba de ocurrir con Israel, porque pues se supone que los que derribaron el avión no lo pudieron haber hecho sin la ayuda de Rusia, y se critica mucho a países como Irán, que están pues teniendo un papel importantísimo en este conflicto, pero a la vez tienen protestas populares al interior del país. O sea, es una serie de mucha preocupación, de mucha tensión, pero pues el Medio Oriente siempre ha sido así, una zona volátil, lamentablemente. Hay muy pocas oportunidades de cooperación en términos, digamos, institucionales de civiles, hay más cooperación en términos militares para gestionar el conflicto, y esto, por supuesto, mina cualquier esperanza de tener digamos, una rectificación por parte de lo civil en Siria en el corto o mediano plazo, ¿no? Esto lamentablemente. Con respecto a lo que decía Juana Inés del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, bueno, pues hay que recordar también que esta institución es una institución que hace mucha propaganda a favor de la oposición contra Bashar al-Assad. Se supo durante 2 años pasados, los últimos 2 años, que había tenido información sobreexpuesta, sobredimensionada, que no abonaba a esta crisis de gobernabilidad y de derechos y de crisis humanitaria que hay en Siria, porque lo único que hacía pues era, con respaldo estadounidense y británico, criticar lo más que se pudiera a Bashar al-Assad para tener y mantener esta idea del cambio de régimen, que también se utiliza no solo contra Bashar, sino también contra Irán. Entonces, pues es muy complejo si se dan cuenta, son mares de narrativas, guerra de narrativas, de imágenes. Tenemos también los fenómenos de los fake news, que hay que tener mucho cuidado con hablar a las 2 o 3 horas de los incidentes, porque pueden ser montajes. Es decir, es todo un reto, y por esa misma razón se sabe cada vez menos de lo que importa realmente en la situación siria, que es la gente. ¿Cómo es esto de los montajes, Moisés? Sí, es decir, por ejemplo, con este fenómeno de lo que se conoce la CNNificación, ¿no? Que es como una especie de 24/7 de las noticias todo el tiempo. Pues ahora los medios de comunicación nacionales ya se preocupan cada vez menos por informar los hechos en el terreno, y más por informar lo que los patrocinadores de esos medios quieren escuchar. Las líneas editoriales, por ejemplo, de Press TV en Irán, responden muchísimo a los intereses de Teherán. Las formas en las que se representan a veces algunas protestas a favor del régimen, o algunas formas en las que se presentan, digamos, envíos de misiles, muchas veces han estado montadas con fotografías falsas que multiplican los misiles o la gente que apoya al régimen.
Pero esto no ocurre solo en Irán, también ocurre en Estados Unidos, recuerden, con la toma de posesión de Trump, ¿no? En la Casa Blanca, con este montaje de gente que aparecía cuando realmente pues así había gente, pero no era la gente que decía la televisión estadounidense que había, ¿no? Tampoco fue la toma de posesión de un presidente en Estados Unidos más grande de toda la historia, como en algún momento se defendió. Israel hace lo propio con sitios web online, que son lo más común, como el famoso Davka, que es Devka News, que es uno de los principales sitios de propaganda donde se envalentona la narrativa israelí, presentando, por ejemplo, que después del derribamiento del F-16 se terminaron, es decir, barrieron con todas las posiciones iraníes que tenían en el sur de Siria, completando, ¿no? Cumpliendo la misión que tenía Israel a pesar del derribamiento del F-16, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas, ¿no? Que encaja en un modus operandi de toda esta, de cómo se ha concebido tanto ISIS como Al Qaeda, como todos los pues, lo que se ha llamado los islamistas, los rebeldes islamistas, ¿no? O sea, es muy fácil, son muy útiles. Totalmente, Juana Inés, totalmente. Hay una imagen satanizable del enemigo que empodera a la narrativa del medio de comunicación y de su patrocinador, y al mismo tiempo que pues sirve para expandir esferas de opinión, imágenes de lo que está ocurriendo en la agenda, cuando siempre decimos que lo importante no es lo que se ve, y ahora menos lo que se ve en exceso, sino precisamente lo que no se ve y lo que no exponen como una información de corte de investigación o una investigación crítica de lo que ocurre, ¿no? Por eso, insisto, ¿no? Noticieros como estos, como algunas plataformas online en el mundo, Democracy Now!, etcétera, son medios útiles porque esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Al Jazeera es muy famoso en el mundo árabe, porque pone 3, 4 actores de diferentes bandos y los pone a debatir en vivo, públicamente, para que la gente se haga una opinión a partir de los debates. Es algo que ya no tenemos. Ya no hay debates en nuestros medios de comunicación, nos preocupamos cada vez menos por hacer críticas constructivas, por deconstruir narrativas, y eso pues afecta a nuestra percepción de los hechos internacionales, y más cuando son complejos como el sirio. Pues bueno, muchísimas gracias Moisés Garduño por esta conversación. Moisés Garduño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, gracias por platicar con nosotros una vez más y estaremos pendientes de este tema. Un saludo, Juana Inés, Miguel Ángel, saludos a nuestro auditorio. Sí, vamos a irnos con música, vamos a escuchar Journey with the Oath de Ya Miss Harmy. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. De la mañana con 6 minutos estamos aquí recomendando películas, buscando canciones, haciendo pues chamba de preproducción diversa. Miguel Ángel. Sí, justamente antes de entrar a la poesía necesaria estamos haciendo un repase de lo que va a ser la siguiente hora de Primer Movimiento, y justamente vamos a tener una mesa del día con las mediciones reales de la pobreza. Vamos a conversar con Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM Azcapotzalco, y justamente qué es la pobreza será una de las interrogantes sobre estas medidas econométricas, académicas y políticas. Y felices, ¿no? También y de felices. Pronto. Pero bueno, pues nos vamos por lo pronto a Poesía Necesaria y seguimos con otros temas. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Vamos a leer poesía de Thelma Nava. Thelma Nava es una poeta mexicana que nació en la Ciudad de México en 1932. Es una mujer que ha publicado muchísima poesía de una gran calidad, y vamos a leer un poema que forma parte del libro Colibrí 50, que se publicó en 1962 y que ha antologado la UNAM en la colección de Voz Viva, con la voz de la autora, pero que me permitiré ahora leer yo. Y dice: Los locos. Los he visto de cerca, solemnes y magníficos, poniéndose su cuerpo cada día, mientras les duele el cráneo desvestido. Los he visto en la tierra, azotándose, gusanitos de Dios sin esperanza, colgados de la vida, con su domingo a cuestas, que tarda en regresar una semana. Cerca del testimonio de mis ojos, los he visto extinguirse, o surgir de repente de los árboles, grupos de lámparas, mirando cómo los desentierran, apretando en las manos su mendrugo. Siniestros, se destruyen quemándose los brazos, pedacitos de ocote envenenado. Les han dado de palos cruzándoles cadenas, y su cabeza es solamente desatado concierto de campanas. Giran extraños, imperfectos, sopilotitos ciegos rodeando su esqueleto, creciéndose hacia abajo, solitarios y débiles del mundo. Viciosos, sí, descalzos, sin ojos, o sin manos, sin uñas o sin dientes. Los he visto de cerca, los he visto y me duelen porque me pertenecen, porque los vivo míos. Sí, vamos a escuchar a Edith Piaf, Aquí sert l'amour, para que a quién le sirve el amor. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour.
Primer movimiento. La mesa del día. En 2016, el número de personas en situación de pobreza fue de 53.4 millones, es decir, 68,000 más que al inicio del actual sexenio. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de personas con pobreza o vulnerabilidad aumentó de 94.9 millones en ese año, es decir, registró un incremento de 789,000 personas en comparación con 2012. Ahorita vamos a poner este dato en contexto y vamos a ver si así es. Sin embargo, hace algunos días, Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmó que el gobierno del presidente Peña Nieto logró sacar de la pobreza y vulnerabilidad un total de 4.5 millones de mexicanos. En nuestro país, el Coneval es el organismo encargado de la medición multidimensional de la pobreza, basado en una metodología que, de acuerdo con su portal, es resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta que permite además enriquecer el estudio de la pobreza al complementar la medición con la óptica de los derechos sociales y el análisis del contexto territorial. A partir de estos números y estadísticas, a partir de un índice poco conocido que publica el Coneval, hablaremos sobre los números alrededor de los pobres, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza laboral y el contraste con las declaraciones y anuncios gubernamentales. Para ello nos acompaña Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y es también en este programa el encargado de dar las mejores noticias. ¿Cómo estás, Francisco Rodríguez? Muy bien, gracias. Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel. Saludos al auditorio. Como siempre, un gusto estar aquí, a pesar del optimismo que vengo a esparcir por acá. A ver, pues arráncate, acaba con nosotros. Bueno, como bien dijeron en la introducción, la medición oficial de la pobreza se reportó el año pasado, en 2017, a partir del levantamiento de una encuesta que se hizo durante 2016. La medición oficial de la pobreza se hace cada 2 años, la realiza el Coneval, por lo que en este 2018 se levantará una nueva encuesta de ingreso-gasto y que se usará para publicar los resultados de pobreza, pero los resultados de pobreza los tendremos hasta 2019, para saber qué pasó, digamos, ya tener la película completa de todo el sexenio. Pero el Coneval también publica de manera trimestral un indicador que se llama el índice de tendencia laboral de la pobreza. Y ellos lo que hacen es medir a través de 2 variables el ingreso que reportan las personas ocupadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el valor de la canasta alimentaria que mes a mes realiza un seguimiento del Coneval. Esa canasta alimentaria se diseñó con base en requerimientos nutricionales y está calculada para el consumo de una persona, cuánto necesita gastar al mes nada más para cubrir sus necesidades alimentarias. El valor para el rural anda como en 1,000 pesos y como en 1,200 para el ámbito urbano. Al mes. Por persona, por mes. Al mes. Entonces, si vemos que el promedio nacional de habitantes por hogar es como de 3.7, digamos casi 4, pues vemos que se necesitarían más de casi 5,000 pesos para una familia para cubrir esas necesidades solo de alimento. Si el salario mínimo, que ahora lo subieron a 86 pesos, son como 3,000 pesos mensuales, pues vemos que hay que no les alcanza. Entonces, a partir de estos datos de este índice lo que dice es en qué porcentaje aumenta el número de personas que no les alcanza su ingreso laboral para comprar esa canasta alimentaria. Pero el Coneval antes no daba más información más que cuánto subía o bajaba ese índice y publicaba el índice, que está medido con respecto a un valor inicial de 100 que le asignaron en 2010. Pero para este cálculo es necesario hacer la cuenta de cuántas personas. Entonces el Coneval pone a disposición de los usuarios su programa de cálculo para hacer esta medición. Entonces, con base en ese programa, yo hice las cuentas y entre el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2016, 1,100,000 personas se sumaron a la cantidad de personas que no pueden comprar esa canasta alimentaria.
Completa. Ajá. Entonces tenemos pues que aumentó la pobreza en este año, la pobreza laboral, que no es la medición oficial, en más de 1 millón de personas. Entonces, pues sí es, digamos, poco tramposo seguir citando el dato de se redujo en 2 millones, sí, pero eso pasó hace un año. Y tampoco se redujo del todo. Pues se redujo un poco, pero la verdad es que fue gracias a la baja inflación que tuvimos en 2015 y 2016. 2015 una inflación de 2.1%, 2016 una inflación de 3.2%, pero en 2017 una inflación de 6.8%. Entonces vemos que la variable que más contribuye a aumentar o disminuir el número de pobres es la inflación. De ahí su importancia de tenerla controlada. De los pobres calculados metodológicamente por el Coneval, ¿no? Sí, claro, ¿no? sí. Sí. Esta canasta básica, ¿cuáles serán los elementos más costosos de esta canasta? ¿La proteína? La proteína, de hecho, en las carnes, está la carne de res, está el pollo, está el atún, está el huevo, pero el problema con esta canasta es que entre 16 y 17, si bien la inflación fue de 6.8%, el valor de la canasta aumentó más de 11%. Entonces, esa es la medición, digamos, esa es la inflación real que están enfrentando las familias a la hora de comprar alimentos. No la que reporta el INPC, que es una canasta más amplia que incluye ropa, automóviles, etcétera, ¿no? O sea, sí, que ese es el tema. Si nada más tomas en cuenta lo que se gasta en alimentos, pues estás dejando de lado transporte, que se gasta mucho, tomando en cuenta las distancias que se recorren y que no tenemos un sistema de transporte colectivo unificado, entonces hay que pagar el microbús y luego y varios, a lo mejor una combi y un microbús y luego el metro o el metrobús. Todo eso pues suma, ¿no? Y todos esos son gastos que no pueden dejar de hacerse, o sea, se sacrifica el alimento. Así es. De hecho, después de la alimentación, el siguiente rubro en que más gastan las familias es en transporte. Pues sí. Porque sí, el transporte es caro. A lo mejor aquí en la Ciudad de México el metro es relativamente barato, pero si vienes desde el Estado de México, pues ya te estás gastando 30 pesos al día en transporte. Y si ganas 100 pesos, por decir diarios, que es un poquito más del mínimo, pues ya la tercera parte se te fue ahí. Y la otra mitad, si es que te alcanza, pues se te va a ir en alimentos. Entonces realmente ya para lo demás, pues no te queda casi nada. De hecho, el Coneval reporta tanto la canasta alimentaria y otra canasta que es la canasta no alimentaria, que incluye ropa, transporte, esparcimiento, vivienda, etcétera. Y los valores para diciembre eran para el urbano de esta no alimentaria 1,489 pesos y en lo rural 866. Lo que hace un total, que si sumamos la alimentaria y la no alimentaria, una persona necesita casi 3,000 pesos al mes para cubrir las dos canastas. Entonces, pues ya son 3,000. Una familia de 4, pues ya son 12,000 pesos. Entonces, 12,000, pues yo creo que lo ganan muy pocas personas. ¿Se calcula para todas las edades el mismo porcentaje? El mismo, digamos, un niño de 8 años gasta lo mismo que un adolescente de 15? Para efectos de esta canasta, sí, porque es el requerimiento nutricional. Si bien pues varía a lo largo de la edad este requerimiento, es como el promedio, cuánta proteína necesita, cuántas calorías, cuántos carbohidratos, y con base en eso, de hecho se hizo con base en datos del Instituto Nacional de Nutrición. Y a partir de ahí se calculó esta canasta. Que entonces ahí cómo entiendes que la vida, por ejemplo, la vida educativa de una persona sea de 18 años, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso factible en un universo donde se necesita empezar a generar para mantenerse en la supervivencia? Así es, o sea, resolver el problema primero de que pudieran cubrir su necesidad alimentaria, pues eso ya nos permitiría movernos a, pues hay que cubrir otras necesidades como educación, o sea, digo, temas de cultura o esparcimiento, pues ni pensarlo, ¿no? O sea, si no alcanzamos ni siquiera a cubrir la alimentación, pues estamos en un problema grave. Y de acuerdo a este indicador de tendencia laboral, el 41.2% de la población de este país no le alcanza
para comprar los alimentos suficientes para cubrir ese requerimiento nutricional. Es curioso porque en los reportes, en toda esa reforma educativa, la discusión, los paneles, los datos que arrojan es, por ejemplo, uno de los principales problemas que enfrentan los profesores es la gran somnolencia de los alumnos de primaria y secundaria, ¿no? Claro. Es un obstáculo, ¿no? Que no pueden despertarlos, no pueden tener más de 15 minutos de atención en muchos casos, sobre todo en la primaria. Sí, porque a lo más de mejor media hora en la pues secundaria, ni siquiera desayunaron, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan, yo creo que también gran parte de los problemas de la educación. Si los muchachos no están bien alimentados, pues cómo van a poner atención en lo que les están enseñando, ¿no? Por supuesto. ¿A qué se refiere esto de la tendencia laboral? Tú decías personas ocupadas, pero ¿ocupadas en qué? La encuesta les pregunta a las personas, hace la encuesta en hogares y les pregunta si usted estuvo ocupado en las últimas 2 semanas y estuvo ocupado más de 2 horas. Pero esos son trabajos eventuales. Son trabajos de todo, o sea, desde el que está, o sea, puede ser gente que trabaja todo el día, pueden ser burócratas, pueden ser trabajadores independientes, son todos. Y después les pregunta, ¿y cuánto ganó por ese trabajo? Entonces, la gente reporta ese número. Ahora, si hay, por ejemplo, más de una persona en un hogar que esté trabajando, pues a los 2 se les pregunta cuánto ganaron, se suma ese ingreso y se divide entre el número total de personas que viven en ese hogar. Y entonces ya tenemos una cuenta per cápita, cuánto le está tocando a cada quien, y eso es lo que se compara contra el valor de la canasta alimentaria. Sean trabajadores formales, informales, o sea, no importa. Si recibieron un ingreso, se reporta este número. Ahora, el Coneval, a partir de que en los datos de la encuesta de ocupación y empleo, mucha gente ya no está reportando su ingreso. Ha aumentado el número de personas que no reportan su ingreso, pero cuando les preguntan, ¿y usted cuántos salarios mínimos gana?, esa pregunta sí la responden. Entonces pueden decir 1, 2, 3, ¿dónde calcula que anda su ingreso? Entonces, con base en eso, el Coneval ajusta todos los que no respondieron cuánto ganaban y dice, pero sí dijeron que ganaban entre 2 y 3 salarios mínimos. Entonces, ¿cuál es el intervalo en medio cuál es la mitad de ese intervalo? Y dicen, pues gana 3,000 pesos al mes. Y hacen esa cuenta. Pero sí dividen entre todos los habitantes del hogar. Se dice que ya nadie gana el salario mínimo, nada más. ¿Era cierto? Bueno, igual ya saben que me encanta andarle ahí buscando a los datos. Y también con esta encuesta nacional de ocupación y empleo se puede saber cuántas personas están ganando el salario mínimo. Más o menos son 7 millones. Pero de esas 7, solo 600,000 están en el mercado formal. Entonces, cuando por decreto aumenta el salario mínimo, a los únicos que les está aumentando es a esas 600,000 personas. De 7 millones. De 7 millones que ganan el salario mínimo, porque los otros 6,400 están en la informalidad. Entonces, aunque tú digas, solo el salario mínimo ya es de 86 pesos, pues sí, pero a los informales, pues no hay más, o sea, no se les aumenta en esa misma proporción. Y además se ve que ante los aumentos de salario mínimo, realmente en el ingreso no se observa un aumento real. Entonces, esos 600,000, pues de una masa de 50 millones de ocupados, pues no representa gran cosa. A ver, esto de las economías informales y de los trabajos informales, sirven cuando, o sea, se utilizan cuando le convienen a quien esté reportando, ¿no? O sea, es una cifra que existe, que forma una parte muy importante de aquello que llamamos ser personas ocupadas, personas con trabajo, pero no se toman en cuenta, a pesar de que tenemos una política fiscal que propicia la informalidad, no se les toma en cuenta para servicios, no se les toma en cuenta para prestaciones, no se les toma en cuenta para seguridad social y para derechos que deberíamos de tener todos, pero sí se les toma en cuenta a la hora de decir tenemos más empleados. Tenemos menos índices de desocupación. Así es. Pues qué bonito. Sí, digamos que hay 2 mediciones principales en este tema. Cada mes nos reportan el número de trabajadores asegurados en el IMSS
y hoy por ahí anda creo que en la primera plana del Economista, que aumentó mucho el empleo en enero. Pero ese empleo es el empleo de trabajadores asegurados en el IMSS, y esa es una parte, digamos, como el 40% de los ocupados de este país. El otro 60% está en la informalidad. Estamos, muchacho. Y, Tú no. y entonces, pues con ese número es con el que decimos, sí, la tasa de desocupación es bajísima y ha sido récord del último año, la más baja de los últimos años. Pues sí, pero ahí sí están tomados en cuenta todos esos trabajos informales. Y entonces, pues sí decimos, hay una baja tasa, como bien lo acabas de señalar, baja tasa de desocupación, pero pues el empleo formal nada más es el 40%. Y entonces ese 40%, digamos, es el que está pagando impuestos, etcétera, pero el otro 60%, pues no. Y no sabemos, o sea, sí sabemos que hay muchos de esos que ganan el salario mínimo, pero también pues no tienen seguridad social, etcétera. Entonces ahí hay, o sea, yo creo que es uno de los grandes problemas el tamaño de la informalidad en México, porque además está asociado a baja productividad, a bajos salarios. Entonces sí es un tema el de la informalidad. Hay una medición de las personas mayores de 60 años y sus ingresos, digamos, ¿qué porcentaje de la banda ocupan las personas de esa edad que tienen un empleo formal y su ingreso en salarios mínimos? Sí hay una medición, no traigo el dato para esa franja, pero la encuesta abarca hasta los 65 años, porque supone que es la edad en la que se deja de trabajar normalmente y cuando la gente se jubila y demás. Otro gran tema, pues es que la gran mayoría de esas de las personas que vayan llegando a esa edad, pues no van a tener un ingreso porque el sistema de pensiones, o sea, yo creo que el principal problema de mediano y largo plazo que va a enfrentar este país. Cada año el presupuesto va destinando mayor porcentaje al pago de pensiones, pero además cada año, aparte de que ya cambió el sistema, que ahora son cuentas individuales, pues lo que aportan los trabajadores y los empleados a ese fondo de pensiones va a ser totalmente insuficiente. Se estima que la gente se va a jubilar con el 10% de lo que estaba ganando en su último empleo. Entonces, pues ese va a ser un gran tema. Hay una canasta básica de alimentos, de farmacéuticos, de medicamentos, sí, no sé, vitamina C, calcio, no sé, digamos, cosas que se requieren. Diversos medicamentos están incluidos en la medición de la canasta básica que mide el INEGI y con la cual se reporta la inflación. Sí hay cuadros ahí de medicamentos y se ha observado ahí sí que la participación de los genéricos ha contribuido a que ese índice no crezca tanto. O sea, eso sí, digamos, no han tenido alzas muy fuertes desde que entraron los genéricos al mercado. O sea, ahí sí ha habido, digamos, un efecto positivo y se debería de estar trabajando en incorporar más medicamentos pues ahí digamos, el lío es el tema de las patentes, ¿no? Que cuántos años tardan en vencer y demás. Y luego las bioequivalencias que no acaban de cuadrar, pero bueno. También. Y el tema de que también muchas personas dicen, no, pues que yo quiero el original porque yo creo que el otro no me hace efecto. Aunque científicamente y en laboratorio esté comprobado que sí, pues también a la gente hay un efecto ahí placebo de, pues esta medicina me sirve más que el genérico. Compra de la cara. Exacto. Esa es la que funciona. ¿Y las bioequivalencias qué dices? ¿No? Sí, es una realidad también. No todo funciona, pero a ver... Bueno, a ver, perdón, me gustaría también mencionar un tema que es importante, lo de las variaciones reales. Porque cuando decimos que una variación es real, o sea, lo que estamos tomando en cuenta es que ya le incorporamos la inflación en esa medida. Entonces, con el ingreso pasa algo, con este ingreso que se mide a través de este índice de tendencia laboral, si nosotros viéramos lo que ha pasado en este sexenio con lo que pasó con los ingresos laborales y yo comparara este trimestre del 17 contra lo que había en 2012, digamos al final de 2012, o sea, lo que abarca esta administración, pues el ingreso aumentó 20%. Entonces tú dirías, oye, pues 20% pues está súper bien. Pero ya que le aplicas la inflación general, pues resulta que nada más ha aumentado 0.2%. O sea, poquitito. Pero si usamos el valor de la canasta alimentaria para poner en términos reales este número, resulta que el ingreso bajó
5.7%. Entonces el ingreso en términos reales para comprar alimentos durante este sexenio pues, ha caído casi 6%. Entonces cuando me dicen es que el salario ha aumentado, recuperó 10% de su poder adquisitivo, pues sí, el salario mínimo sí, que es además un decreto que se publica y demás, pero en términos reales, lo que la gente enfrentó para comprar alimentos, pues es que en estos 5 años su ingreso es menor en términos de lo que puede comprar de canasta alimentaria. Entonces, pues es otro dato así contundente para decir, pero pues no hemos avanzado nada, hemos retrocedido. A ver, es que creo que lo que es muy interesante de conversar contigo, Francisco Rodríguez, es que los datos ahí están. Así ¿no? es. O sea, un dato bien masajeado te puede decir lo que tú quieras. Sí. ¿no? Te puede decir que estamos muy bien, que es lo que nos han contado, que es lo que hemos oído en los spots, todo esto, ¿no? Que han bajado los pobres, todas estas sueños guajiros. Pero también te pueden decir, ahí hay una serie de problemas, ¿no? O sea, estamos construyendo una retórica alrededor de un vacío, alrededor de una mentira, ¿no? O sea, en términos reales, y no hace falta ir muy lejos. Miguel Ángel Gemirán mencionaba, bueno, se ve que no han ido al súper. ¿no? O sea, Exacto. pues sí, llegas al súper, llegas al mercado, los precios son otros, el transporte sube, todo eso sube y los salarios no lo hacen de manera contundente. Así es. Sí, no aumentan en la misma proporción. Entonces siempre hay un rezago y entonces pues el poder adquisitivo real de la gente pues es menor. Nada más un dato, por ejemplo, con el salario mínimo, o sea, si comparamos los 86 pesos de ahora, si lo comparamos con cuando tuvo su valor más alto, que fue por allá cuando terminaba Echeverría y entraba López Portillo, el salario equivalente de esa época, si lo tuviéramos ahora mínimo, sería 250 pesos. O sea, casi 3 veces el actual. Más de 3 veces. Entonces pues dirías, bueno, pues con 250 pesos, pues ya estaría ganando una persona 7,500 pesos al mes, ¿no? Pues ya sería suficiente, por lo menos para comprar los alimentos. Entonces ahí se ve, o sea, como el poder adquisitivo del salario, o sea, a partir del 76, que alcanza como su pico, pues ha perdido el 75% de su valor. Y ahorita que estamos, bueno, ahorita se supone que estamos en intercampaña, entonces no podemos mencionar demasiados nombres ni meternos en demasiadas honduras, pero ¿cuál es la discusión que se tiene que tener a este respecto? ¿Qué es lo que, una vez que tengamos la dicha de estar en campaña, que más allá de tú me caes gordo y tú te llevas con fulano y tú te llevas con sutano, qué tenemos que definir en términos, cuáles son las preguntas que hay que hacerle a los candidatos y cuáles son los temas en los que hay que fijarse en lo que respecta a realmente combate a la pobreza? Pues yo creo que algo que estuvo totalmente ausente en la discusión de estas últimas semanas, pre-campaña y demás, pues es que, digo, independientemente de que se la pasaron atacando a las personas y demás, entre ellos, el tema de justicia social o sea, nadie lo menciona. Y yo creo que ese es el gran problema. O sea, se habla de desigualdad, pero yo creo que en el fondo el problema es la injusticia. Porque, o sea, no solo es las variables que se miden en la pobreza, que es el ingreso y una serie de derechos sociales que están ahí, vivienda, salud, acceso a servicio médico, vivienda, etcétera. O sea, todos los temas de, por ejemplo, acceso a la justicia penal, ¿no? O sea, pues ese es un gran tema y pues nadie lo ha tratado. O sea, yo creo que en lo que se deberían de concentrar es justamente en rescatar todo ese tema de la justicia social. O sea, que realmente sí tenga el mismo trato una persona de bajo ingreso que una persona de alto ingreso. O sea, está bien, la desigualdad ahí está y eso va a ser muy difícil resolverlo en poco tiempo. Para eso se necesitarían muchos años. Pero el tema de justicia, o sea, yo creo que ahí sí no debería de haber ninguna discusión de que ese se puede atacar rápidamente, ¿no? Y yo lo veo ausente en todos los candidatos. Y también el tema de salarios, ¿no? Hemos hablado mucho sobre quién puede decidir por mejores salarios, cómo se define, qué hacemos, ¿no? Y sin embargo no pasa nada.
¿no? Se queda todo igual, es una discusión que se da hacia finales del año sistemáticamente y luego no sucede nada. Pero además, por ejemplo, ahí pues el tema ha estado presente en las discusiones, en las negociaciones que se han estado teniendo para el Telecan. O sea, una de las quejas de Estados Unidos y de Canadá es que pues, México compite porque sus salarios son muy bajos. Y cuando comparamos los salarios, pues sí son muy bajos. O sea, una persona que arma un auto en Estados Unidos gana 5 veces más que la persona que está haciendo el mismo trabajo en México. Entonces, sí hemos tenido una política histórica desde que nos abrimos a la globalización de competir a través de bajos salarios. Y ese es el gran problema de México, los bajos ingresos que tienen las personas. O sea, hace 30 años los salarios como proporción del PIB, o digamos el pago que se le hacía a la mano de obra y a las personas, representaban 50% del PIB. Hoy representan 23%. Entonces, digamos, se ha trasladado las ganancias a los dueños del capital y el tema de salarios pues, ha seguido, o sea, ese pues, aumenta, pero nada. Y entonces ha perdido muchísima participación. Entonces, de representar la mitad del PIB a representar 23, pues ya perdió la mitad de lo que representaban los salarios hace 30 años. Entonces, dice, es que México no crece, porque su mercado interno, pues digamos, si bien es grande, pues no crece en una proporción importante. ¿Por qué? Pues porque está asociado al tema de los bajos ingresos de la población. O sea, si la gente no puede comprar más, pues tampoco hay que producir más. Y si no producimos más, pues tampoco le puedo pagar más a la gente. O sea, es como un círculo que siempre ha estado anclado en el bajo salario. Ahora, si bien es cierto, por decreto no se pueden subir los salarios, porque ahí ya entramos a un tema de bueno, ¿y cuánto debería de estar ganando una persona? Pues eso se determina en el mercado y lo determinan las empresas. Pero lo que sí ha pasado también es que los trabajadores han perdido mucho poder de negociación. O sea, si hay sindicatos que pues, realmente no representan gran cosa, pues entonces también no hay poder de decir, oye, pues nosotros deberíamos de estar ganando más. Pues sí, pero ¿ustedes quién los representa? Nadie. Entonces, sí hay un tema con los salarios, yo creo que es súper importante que se estuviera hablando de cómo mejorar los salarios. Ahora siempre dicen, es que los salarios tienen que mejorar si aumenta la productividad. ¿Cómo va a aumentar la productividad si no aumentan los salarios? Exactamente. Y entonces estamos ahí como atrapados. Pero si vemos las estadísticas de productividad laboral, o sea, solamente digamos la cantidad de valor que genera cada trabajador ocupado en diferentes industrias, pues en muchas industrias sí ha aumentado, pero los salarios no han aumentado. Pero, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo incluye un cálculo de productividad que es un tanto, inclusive para mí que me dedico a estas cosas, es un tanto esotérico porque es un cálculo que se llama productividad total de los factores, que es un modelo econométrico a partir de una función de producción y con eso dicen, pues es que la productividad en México no ha aumentado. Pero si yo veo los datos de valor de PIB por trabajador ocupado, yo veo que esos sí aumentan, ya han aumentado mucho más que los salarios. El Banjico publica un indicador de costo de mano de obra y a las empresas la mano de obra los últimos 10 años, cada año les ha ido costando menos. O sea, sí hay margen para pagar más. O sea, cuando me dicen, no, es que no ha aumentado la productividad, no, la productividad se ha aumentado y el costo laboral de la mano de obra ha ido a la baja. Entonces, las empresas están teniendo mayores ganancias a partir de que están pagando menos. O sea, esos bonitos... como esas bonitas frases y lugares comunes de en este país hay trabajo para el que quiere trabajar, o sea, puede que haya trabajo, pero sí, no hay... pero con un salario bajísimo. Inclusive el número que se reporta mensual de los trabajadores que aumentaron asegurados en el IMSS, pues cuando uno los ve por categoría salarial, pues la mayoría están hasta 2 salarios mínimos. Y ahí es donde se concentra, a lo mejor hasta 3, pero más allá de eso... no hay, o sea, e inclusive si comparamos la categoría que dice más de 5 salarios, eso se ha reducido el número de personas que ganan eso. O sea, sí hay más empleo, pero con salarios menores. ¿Qué porcentaje de la población ocupada trabaja en la administración pública en general, estatal, municipal, federal? ¿Cuál es ese porcentaje? Como 10%. 10%. Sí, no, o sea, digamos, no es un número muy grande.
O sea, son como 5 millones de esos 50 de los que están ocupados. La mayoría con altas prestaciones superiores a las de la prestaciones superiores a, digamos, a del resto de la población, sí, y en algunos lugares en particular, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. La Cámara de Diputados. Exacto. O Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Ahí sí son, digamos, de otro nivel, ¿no? O sea, muy por encima de lo que puede tener acceso cualquier trabajador ocupado. Que eso es también lo platicamos hace rato fuera del aire, pues si son esos salarios, ¿cómo puedes hablar, por un lado, de sensibilidad? ¿Cómo se da una idea, ¿no? Hemos tenido ejemplos a manos llenas de faltas de sensibilidad de diversos tomadores de decisiones en este sentido, ¿no? Que no se dan idea de lo que implica ganar 80 pesos al día o 200, ¿no? Ya si te quieres poner generoso. Y bueno, pues sí, y un índice de corrupción. Quien quiera acceder a esos puestos, no necesariamente quien quiera hacer mejores cosas por la gente, ¿no? Sino quien quiere tener acceso a un buen salario y unas buenas prestaciones. Creo que es parte también de lo que se vio y se vivió en estos días de precampañas. O sea, a mí lo que me importa es llegar. O sea, la gente, el tema social, todo eso, pues la verdad no me interesa. O sea, yo lo que quiero es llegar y entonces sí, ya vemos. Exacto, y entonces sí, ya vemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Con qué nos quedamos, Francisco Rodríguez? Bueno, yo creo que usar estos otros indicadores, les recomiendo que visiten la página del Coneval, ahí hay un montón de información de cómo se mide la pobreza, de este índice que se publica trimestral, porque además la próxima medición de pobreza la vamos a tener en 2019, entonces pues sí es importante ir viendo pues, qué ha pasado con los ingresos, y entonces 1.100.000 de personas que se sumaron a la pobreza laboral en este último año, pues bueno, habrá que tomarlos en cuenta a la hora de salir a dar cifras alegres de que redujimos la pobreza en 2 millones, porque pues está bien, o sea, la medición de 14 y 16 sí, por la baja inflación, pero la inflación del año pasado pues ya nos agregó más de 1 millón de pobres. Pero además no es algo que podamos controlar. Pues no, o sea, digamos, la política monetaria y con estas alzas que ha habido de las tasas está enfocada a eso, pero digamos que el problema de la inflación pues son varios factores. O sea, es tipo de cambio, es capacidad de compra de la gente. Es el Telecán. Es Telecán, o sea, hay muchas variables ahí que pues habrá que estar vigilando en los próximos días y estar muy pendientes. Sí. Hay una cuestión que señalaba Juan Inés, esta parte cualitativa de la interpretación de los datos y que es muy importante. Recuerdo un trabajo que desde el declive del hombre público hasta la corrosión del carácter de Richard Sennett permite pensar en cuestiones de familias en las que hay una subordinación a veces de la pareja, en la que la movilidad en Estados Unidos permite a uno de los cónyuges o a una de las parejas, sean del mismo sexo o diferente sexo, viajar hacia nuevos horizontes económicos más prometedores y más patrimoniales. Esta parte es fundamental porque alguien que es la cabeza de la familia con en un momento que se alterna y que tiene un mejor salario puede desplazarse de una ciudad a otra, cambiar sin grandes dificultades a sus hijos a otros centros educativos con un ingreso lo suficientemente alto como para hacer que la familia generacionalmente progrese, cosa que en México no. Sí, las aquí mujeres que no tienen hijos, las mujeres solas, las personas del mismo sexo, cuando muere o uno de los cónyuges se enferma, quedan en la desprotección, quedan totalmente fuera, en una pobreza mayor con la que empezaron, ¿no? Así es, sí, en México por ahí hay varios estudios, me acuerdo del CEI, que dice pues, que uno de los grandes problemas pues, es justo la falta de movilidad social que hay en México. O sea, naciste pobre, lo más probable es que te vas a quedar pobre toda tu vida, entonces ahí hay un gran tema, y ya ni siquiera temas de voy a estudiar más, etcétera, están ayudando a la gente a salir de la pobreza. Entonces, esa inmovilidad a la que te refieres, pues es uno también, o sea, es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Por supuesto, pues lo seguiremos platicando. Francisco Rodríguez, valdrá la pena conforme se vayan acercando las elecciones, que también le demos una vuelta a este tema. Nos quedamos con este dato: 41.2% de personas en este país no puede alimentarse, ¿no? Ya no digas transportarse,
recrearse de otra manera, pensar en un futuro, ahorrar, no puede alimentarse, 41.2%. Nos vamos con música. Con música, vamos a escuchar Common People de Pulp. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship over the shop. I cut your hair and get a job. I smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You never live like common people. You never do whatever common people do. Never fail like common people. You never watch your lives slide out of view. And then dance and drink, because there's nothing else to do. Sing along with the common people. Sing along and it might just get you through. Laugh along with the common people. Laugh along even though they're laughing at you. And the stupid things that you do because you think that, oh, it's common people like you. Wanna live with common people like you. Wanna live with common people like you. Wanna live with common people like you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9 de la mañana con 50 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento ya en los últimos minutos. Creo que ha habido una... No sé si es nada más mi percepción o a lo largo del programa hemos estado hablando de no importa lo que pase, sino cómo lo cuentas, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que pasa un poco con esta supuesta guerra contra los islamistas, que se supone que ya acabó, que se supone que ya se resolvió. Eso es lo que pasa también con estos
personajes a los que se detiene y entonces se dice ya acabamos con los objetivos prioritarios. También así pasa con la pobreza, ¿no? No importa cómo esté la gente, siempre y cuando yo pueda dar buenos números y se oiga bien en los spots. Y por supuesto, pues esto es una trampa y esto es una forma de engañarnos. Y bueno, pues vale la pena conversar con quienes se meten a los datos y les preguntan realmente qué es lo que tiene que pasar. Sí, lo que tú utilizas una frase muy interesante, la construcción de la mentira, cómo se y de la simulación, que también han sido como dos ideas que han circulado en esta edición de Primer Movimiento, que es esta dificultad para tener una interpretación lo más amplia posible de los datos. Los datos ahí están, como señaló Francisco Rodríguez, en la página de Coneval están incluso los programas con los que uno puede desmontar las estadísticas que ofrece el INEGI, CONAPO, el IMSS, el ISSSTE, los servicios de medicina pública en la Ciudad de México, en los municipios, pero si no hay una mirada crítica, si no hay una correlación de los datos, nos perdemos en cifras triunfalistas y en esta visión que desde hace muchos años tenía esta transición en el 2000 que marcó Fox, que no solo las malas noticias son noticias, sino también las buenas, que es una visión en la que se trata de empobrecer al periodismo. No fue nada más Fox, sí, no les pago para que me peguen, pues es un clásico. Sí, ha sido una constante del empobrecimiento del trabajo periodístico, del ninguneo de la exploración, de la inteligencia y de las preguntas que día a día tenemos que formularnos para entender las campañas, las precampañas y todo lo que nos presentan como datos triunfalistas, ¿no? Por supuesto, y bueno, seguimos aquí, vamos a escuchar de la serie Resonancias Ópticas Pegasus. 4 policías uniformados aparecen a cuadro en un plano americano. Visten camisa clara de manga corta, con bolsas al frente. Y en el pecho del lado izquierdo exhiben una placa. Llevan pantalón oscuro con cintilla lateral y doble cinturón. Sobre la cabeza portan un gorro policial con cintilla a cuadros y la insignia al frente. Al centro de la fotografía, un oficial de aspecto regordete, de tez blanca y que suda por el esfuerzo, sostiene entre sus brazos al recién arrestado. Un cerdo de tamaño mediano de aproximadamente 25 kilos y como de 40 centímetros de altura. Su nombre es Pegasus. Lo toma con ambas manos. Parece que se le dificulta, ya que en una mano trae una macana. Los policías a sus lados lo asisten y sujetan torpemente la pata derecha del marrano. Otro oficial en la extrema izquierda de mayor edad que el resto parece querer asirlo por las patas traseras. Vemos que uno de los agentes porta sobre el cinturón unas esposas. ¿Acaso las utilizaría para inmovilizar al perturbado animal? Su hocico fruncido y abierto deja asomar su lengua. Quizás profiera algún sonido que expresa su incomodidad ante la situación que protagoniza. Detrás de la escena se esboza una multitud agolpada. Un policía de espaldas parece contener a un grupo de jóvenes que tratan de atestiguar lo que sucede sin conseguirlo. No pueden observar la escena que el fotógrafo, ubicado de frente a los oficiales, ha logrado capturar. Pegasus fue el marrano más famoso de Estados Unidos en 1968. El cerdo fue propuesto como candidato a la presidencia por la Youth International Party, también conocidos como Yippies, durante la Convención Nacional en Chicago, donde se había dado a conocer la candidatura demócrata de Hubert Humphrey. Esto causó inconformidad, ante la cual se presentaron cambios en la forma de realizar las elecciones primarias al interior del partido. Los Yippies habían llegado a Chicago para protestar por la guerra de Vietnam, por el fracaso de la integración racial y para pedir el alto a la guerra entre los republicanos y demócratas. Estados Unidos atravesaba una crisis política. La nominación de Pegasus nos recuerda esas caricaturas donde los políticos corruptos son representados como cerdos. La propuesta de Pegasus se presentaba como contraparte a las gastadas propuestas de Humphrey y de Nixon. Era la otra cara de la moneda, una manifestación de la contracultura. Si la condición para llegar a ser presidente es ser blanco y emerger del seno de algún partido, aquí está Pegasus. La candidatura de Pegasus fue corta, pues la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses no se hizo esperar.
apenas había iniciado la presentación oficial de Pegasus, cuando este, junto con algunos miembros del partido, fueron arrestados el 23 de agosto en el Centro Cívico de Chicago. Los cargos fueron conspiración por incitar a la violencia y cruzar fronteras estatales con el fin de producir violencia. Los detenidos fueron liberados posteriormente, excepto Pegasus, cuyo destino es aún desconocido para la mayoría. Primer movimiento. Ya nos vamos, Miguel Ángel. Ya nos vamos. Después de este programa que bueno fue muy intenso, pueden consultar el podcast. Ha sido un programa lleno de ideas. Hay una parte muy importante en relación con esta fijación de la justicia. La justicia ha sido como uno de los temas que ha estado frente a los objetivos prioritarios, frente a otros objetivos que son igualmente prioritarios, como señaló Juan Salgado. Y la ley de biodiversidad, que hay que vigilarla, hay que participar en ella. Y bueno, están los podcasts de la semana pasada, que hubo cosas muy interesantes, y esta medición de la pobreza en la que no tenemos que perdernos en los datos triunfalistas de nuestros gobiernos, ¿no? Por supuesto, creo que hemos platicado durante todo este día de aquellas cosas que tenemos que preguntar más allá de lo que se nos dice y de lo que se construye pues de manera más o menos acomodaticia, ¿no? Sobre todo en este momento de decisiones tan importantes. Más allá de las elecciones se están decidiendo muchas cosas y se están poniendo a prueba muchas otras. Lo seguiremos platicando. Estaremos aquí mañana, por supuesto ya estará de vuelta Luisa Iglesias, y nos despedimos con una recomendación de Ricardo Peláez, a quien como siempre le mandamos un abrazo. Sí, del disco de divas africanas, Agouma. Vámonos con eso. Ya nos vamos, Miguel. Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Thank you.